Buenas tardes a todos. Hoy en Los Menestras Filosofando hablaremos sobre temas muy importantes, los cuales son la comunidad, la igualdad y la democracia en una sociedad. Como introducción en Los Menestras Filosofando, hay que meterse a hablar acerca de unos temas claves para la vida en la sociedad, como lo son la comunidad, igualdad y democracia. ¿Cómo se organiza la comunidad? Una comunidad es un grupo de personas que comparten un espacio, intereses, valores o actividades en común. Puede ser en un barrio, una aldea, una escuela o una comunidad virtual. ¿Qué Ya. significa realmente vivir en igualdad? Eh, Vivir en igualdad es construir una sociedad justa, inclusiva y respetuosa, donde cada persona pueda desarrollarse libremente y sin barreras. ¿La democracia es tan perfecta como nos la pintan? Sí, ya que la democracia no es perfecta, pero mejora si las personas se informan, participan y exigen sus derechos. No es solo votar cada cierto tiempo, es construir colectivamente un país más justo. Ya, hay muchas ideas filosóficas que han tratado de responder a estas preguntas. Hoy vamos a explorar desde la antigua Grecia hasta la democracia más moderna. Muy bien. Y como siempre, los invitamos a filosofar con nosotros. Déjenos sus comentarios y reflexiones en nuestras redes sociales, apoyando o dándonos mejoras para este podcast. Bueno, dicho esto, nosotros hablaremos de cerca de qué es una comunidad. En términos más simples, una comunidad es un grupo de personas que comparte un mismo espacio, normas y valores. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que no todas las comunidades son iguales. Por ejemplo, algunas tienen más participación y otras son más jerárquicas. Ya, desde tiempos antiguos, la comunidad ha sido clave para la organización social. Como había dicho Aristóteles, que el ser humano es un animal político, porque necesita vivir en una sociedad. Pero ojo, que estar en una comunidad no significa que todos tengamos los mismos derechos. A lo largo de la historia, siempre ha habido grupos excluidos. Hablando ya un poco de la comunidad, nos centraremos en otro tema, el cual es la igualdad, ¿es una realidad o una idea? Aquí entra la gran pregunta. ¿Realmente nosotros vivimos en igualdad? No, es imposible, No, pero es un proceso. Vivir en igualdad implicada no solo tener leyes que digan todos somos iguales, sino también eliminar las barreras reales que impiden que todos tengan las mismas oportunidades. Educar para el respeto, la equidad y la inclusión, y también trabajar colectivamente para cambiar esto. Bueno, la democracia griega nos habla también de la isonomía, o sea, la igualdad ante la ley. Pero la práctica solo la podían hacer los hombres ciudadanos. Exacto, como era antes, que no podían opinar ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros. Y entonces, ¿realmente era una democracia? no. Yo considero que no era una democracia, ya que la mayoría de sus habitantes no tenían el derecho al voto, por lo cual solo las clases más privilegiadas podían votar. Y eso no es de lo ¿Y que qué se harías trata para la solucionar democracia. eso? Hoy, aumentando la participación de todos los habitantes del país para que el pueblo y las comunidades minoritarias tengan más voz sobre las decisiones de su país. Hoy seguimos teniendo desigualdades. Hay países donde algunos grupos tienen más acceso a derechos y oportunidades que otros. Pero no es importante solo centrarse en la política. También
Hay temas importantes como lo son la desigualdad económica y educativa en una nación. Justamente, la igualdad es un ideal que seguimos persiguiendo, pero ¿hasta qué punto es posible? Bueno, dicho esto, continuamos con nuestro segmento posterior, la democracia y participación. Pero, ¿cómo encaja la democracia en todo esto? Pues la democracia encajaría en todo esto con la participación de cada uno de los ciudadanos, como lo podríamos ser tú y yo. También se supone que la democracia nos da herramientas para garantizar la igualdad y la justicia. Claro, pero no todas las democracias son iguales. Hay sistemas representativos como el nuestro y otros más Por ejemplo, en algunos lugares del mundo la gente vota directamente por leyes y reformas, pero en cambio, en muchos otros, solo eligen representante y nada más. Pero ojo, votar no es lo único importante aquí en la democracia, sino que también hay otros espacios donde se puede ejercer la misma, como lo son la participación en asambleas, protestas y debates políticos. También hay que recalcar que la democracia no es solo votar cada 4 años, sino que esta se construye a través de todos los días. Bueno, siguiendo con nuestro podcast, ahora que la democracia ya funciona en un país, ¿acaso necesitamos instituciones que lo regulen y qué instituciones serían las necesarias para esto? Pues el poder siempre se divide en 3 ramas, pues lo son el legislativo que hace las leyes, el ejecutivo que las ejecuta y el judicial que administra de... Ya. La idea es que estos poderes se controlan entre sí, pero ¿realmente funciona así? No, yo creo que no, porque cada uno, como mi compañero lo dijo, cada uno se rige a lo que está establecido en las leyes. Por ejemplo, el ejecutivo las ejecuta, el judicial administra justicia. Cada uno tiene su manera de actuar y pensar. En ¿Qué muchos políticos casos, se necesita para poder solucionar esto? ¿qué? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué políticos se necesitaría para... Más que política, se necesitaría cambiar la forma de pensar de todas las personas que están dentro de las ramas del poder, pues, para fomentar un mayor cambio. Y, como tú lo dijiste, que estos poderes se controlen entre sí. En muchos casos, el poder se concentra demasiado en un solo grupo o persona. Y además, como conclusión de esto, el poder que se concentra en solo un grupo, debilita la democracia, pero eso es clave para que haya una transparencia, una rendición de cuentas y una participación ciudadana. Pues sin esto, una democracia no sería una democracia, sino una dictadura. Bueno, ya como conclusiones tenemos que el día de hoy con todos aquí presentes en este podcast hablamos sobre una comunidad, igualdad y democracia. Estos conceptos han sido motores de
revoluciones y debates Ya, filosóficos. la comunidad ha sido la base de esta sociedad. La igualdad y la democracia también son temas centrales. Y a continuación analizaremos su origen y su evolución. Exploraremos fortalezas y debilidades de estos conceptos. Un episodio que nos hará repensar en la sociedad actual. Empecemos. Como primer punto tendríamos la comunidad como base de la sociedad. La comunidad, si remontamos años atrás en la historia, viene siendo esencial desde la era prehistórica. Esta ha sido el espacio de identidad y cultura. En la antigua Grecia, las polis tenían modelos distintos. En la Edad Media la iglesia organizaba la comunidad. Y hoy en día las comunidades pueden ser digitales o físicas. Pero enfrentamos problemas como la fragmentación social. Ya, a pesar de la conexión digital, hay aislamiento. Aquí les quiero plantear una pregunta, queridos compañeros. ¿Cómo fortalecer la comunidad en un mundo individualista? eh, Creando sistemas para poder realizar, unir a gente antisocial. eh, y pues bueno, así podríamos ayudar a la gente. Ok, muy bien. Tú, compañero Rezabala, ¿qué opinas? Yo opino que, como también lo dijo aquí el compañero Emilio López, se debe crear como de estos programas para incluir a los jóvenes que tienen aislamiento social, incluirlos en un grupo donde sean, donde ya no estén tan excluidos. Yendo con nuestro siguiente segmento, veremos la igualdad y sus límites. La igualdad ha sido clave en varias revoluciones. Existen distintos tipos de igualdad: la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados. Bueno, la igualdad de oportunidades es ideal, pero no se cumple siempre. La A veces riqueza puede y la cumplir el elección cadete de ley. fabrican las oportunidades. En el comunismo se intentó la igualdad de resultados, En este tema yo les quiero plantear una pregunta de compañeros que ¿es posible la igualdad absoluta? No, yo consideraría que la igualdad absoluta es imposible. Ok, ¿qué Pero ¿por qué, dice? compañero? Acábame de documentar, por favor. Compañero, responde. Porque yo consideraría que la desigualdad es imposible, ya que la sociedad está tan corrompida por la manera de pensar de las élites que afecta. ¿Y tú crees que eso puede ser algo político o de la sociedad? Es más un tema de la sociedad, ya que no saben aceptar de manera congruente. Me quedé sin en palabras. nuestro siguiente segmento tenemos la democracia y su evolución. Bueno, la democracia ha evolucionado desde Grecia. Mi compañero Rafael les va a explicar en qué se dividió. Al inicio solo participaban unos pocos. Mi compañero Lenin les va a presentar. Pero hoy es más representativa y se basa en tres literales muy importantes: la participación ciudadana, la división de poderes y los derechos y libertades. Pero aquí, compañero, tenemos que recalcar una cosa, que esta tiene fallas, tales como ¿Y qué tipo de corrupción, compañero? de todo tipo se podría decir, pero la más aceptada sería la corrupción fiscal o la corrupción política. ¿Y cómo podrías ¿Tú qué opinas comprobar sobre que esto, querido ocurre compañero? eso? Eh, Estas se podrían comprobar gracias a los documentos o también a dichas fallas que tiene
tienen en algunos documentos de, como te digo, en estas áreas de la política y de la, Y entrando en la política, ¿tú por quién vas a votar en estas eh, elecciones? el voto es secreto, mi estimado compañero. No, Eso pero no se puede compañero, decir. estamos hablando de la política. Debería estar un poco más abierto y documentar qué te parece entre las dos elecciones y por quién piensas que es lo correcto. Sinceramente, yo pensaría que hay que votar con conciencia y en este caso yo votaría por la derecha sí, por Daniel Noboa. Correcto, pero hay inconvenientes con él que dicen que el papá no ha pagado las deudas de la bananera. ¿Nos podrías explicar algo? Claro, por supuesto. Esto se podría tanto comprobar o como dar como algo de falsedad, porque no se tienen ni las pruebas ni algo como decirte un documento legal en el que afirmen o en el que se dé cuenta de que la empresa del padre del presidente candidato de Daniel Noboa tenga, mejor dicho, no haya pagado sus deudas. Esto es de algo que se debería indagar en esto para no causar falsas informaciones. ¿Y tú crees que eso sería un delito para la política de Daniel Noboa? Esto no sería un delito ya que hay la libertad de expresión, pero sí sería algo que podría dar como, ya sabes cómo es la población en estos momentos o la sociedad que se creen cada noticia que no es verdad o sea verdad conforme lo sube. Y ahora que nombras las noticias, ¿tú crees que todo redes sociales están correctas en lo que comunican? Dependiendo de la noticia y dependiendo también, en este caso también, como ya lo mencionábamos, la corrupción. Tu compañero Dele, ¿tú qué opinas de la corrupción? Yo opino que, o sea, está muy mal, ya que debe haber un control sobre las políticas que se aceptan dentro de los mandatarios. Por ejemplo, no aceptar sobornos es algo que se debe enseñar para no caer en lo que el país ha, o sea, a lo que ha perjudicado el país pues durante años, como fue con Rafael Novoa, Lenny Moreno y Guillermo Lazo. O sea, compañero, ¿tú estás diciendo que hubo corrupción en todos los partidos políticos? No lo afirmo, ya que no estuve dentro de las campañas políticas o tampoco fui Guillermo Lazo, por ejemplo, pero yo diría que sí, en un 97% estoy seguro de que hubo corrupción. Y, o sea, ¿robó plata o qué se llevó? Yo opinaría que plata, pero tocaría ver más a fondo. Bueno, eso podríamos hacer en un siguiente podcast. Bueno, Lenin, ¿tú qué opinas de la corrupción y de las redes sociales? Yo creo que la corrupción es un factor que influye mucho en las decisiones de un país y puede llevar a una quiebra económica y un golpe financiero muy impactante en nuestro país, pues nos puede dejar endeudados a nivel mundial con grandes potencias como la deuda que ya tenemos desde hace varios años, desde que antes de que se forme la República de Ecuador. Y tales decisiones como las que se han venido tomando en sí, en estos 12 años de presidente han llevado a que el país esté como se encuentra en la actualidad, endeudado, inseguro y con muchas faltas en los recursos que tiene. Además, la influencia en las redes sociales depende, pues si algún político logra comprarlas, lograría que todo lo que se informe en aquellas redes sociales esté a favor de algún político o de algún partido. Y, o sea, ¿tú crees que esté bien que
un candidato de la política pueda dar plata a gente para que voten por ellos? O sea, yo creo que eso no es éticamente correcto, pues tu voto debería ser más por las cualidades que tú admiras de esa persona, más no por lo que él te ofrezca, porque te da dinero, sí, pero ¿qué va a pasar después? No vas a tener más liquidez, puede que el país se vaya en quiebra y nos toque tal vez ir a otros países, así como es el caso de Venezuela. Bueno, listo. Yo te Cambiemos de quiero, yo te tema. quiero preguntar a ti, compañero López, ¿qué Listo. opinas acerca de la corrupción y todo lo que está pasando en el país? ¿Cómo se ve involucrado con el tema del narcotráfico? ¿Por quién votarías en estas elecciones también? ¿Me puedes abarcar todos esos temas, por favor? Muchas gracias. Ya, verás, o sea, el narcotráfico se viene dando hace años por el motivo de lo que aceptaron la tabla de drogas y pues bueno, o sea, ahí comenzó el narcotráfico y pues bueno, se sabe que hay secuelas y no va a ser todo rápido como hubo en el debate que presidencial, que todo el mundo le estaba como culpando a Noboa y pues bueno, o sea, no puede cambiar casi nada en un año y medio. Tocaría darle un chance más para poder saber que si lo está haciendo bien con su disque plan Fénix. Y pues bueno, eso compañero, Amigo, ¿me puedes? sin manos en el huevo. Eh, bueno, en conclusión, en mi persona ya he llegado a que la comunidad sigue siendo vital. Bueno, el voto no siempre garantiza justicia, ya que como estábamos hablando antes, hay mucha corrupción que ofrecen plata para que voten por ellos por publicidad. Yo opino que la democracia, aunque a veces un poco maltrecha por las múltiples acusaciones de corrupción que se puede haber a lo largo de una campaña electoral, sigue siendo el mejor sistema que ha adaptado el país para ¿cómo se diría? Compañero, yo te tengo una pregunta. Sobre la tabla de drogas, ¿tú qué opinas? ¿Crees que debería haber un porcentaje o no? ¿Me repites la pregunta, por favor, amigo? La Que si señal no debería me va haber muy bien. una tabla para una cantidad que una persona consuma droga. ¿Crees que Yo debería? opinaría que no, porque estaremos violentando su derecho a vivir. Y si él quiere vivir como él quiere vivir, entonces no debemos prohibirle de nada. O sea, es mi humilde forma de pensar. Bueno, aunque la democracia sea imperfecta, yo creo que es el mejor sistema de gobierno que puede existir. Además, que debemos participar y mejorar nuestra sociedad. Y por concluir este primer capítulo de podcast, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Chao, menestras. menestra, chao. Asesina quiere de mi vitamina, te tasaron de la esquina, me lo dijo mi vecina que quieren hacer una orgía y que